Ubicados ahí en el pasaje que nuestro querido hermano Eduardo presidía para nosotros, Romanos 16, 20, sigue el tema que iniciamos el domingo pasado, pero no pudimos hacer el domingo anterior una adecuada profundización del verso 20. Dijimos algunas cosas superficialmente, pero hermanos, vale la pena que revisemos el verso 20 en el contexto de lo que ya se predicó hace 8 días. Y quiero que recordemos, hermanos, desde el verso 17 al 19, algunas cosas que vimos el domingo pasado. Voy a leer a favor de ustedes, ya que la lectura de la palabra puede traer a nuestra mente conexiones con lo que vimos el domingo anterior. Dice así Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y continuando, el verso 20 dice, y el Dios de paz, que es lo que estaremos viendo hoy, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, recordemos, como vimos hace 8 días, que en la iglesia del Señor, los fragmentadores, recordamos eso, y los ingenuos son un peligro para la unidad de la iglesia. Espero que recordemos eso. ¿Por qué? Los fragmentadores viven para sí mismos y son reclutadores para llevar a cabo sus propios ideales. ¿Y a quiénes reclutan? A los ingenuos que no tienen discernimiento en la iglesia, que no tienen criterio propio y se vuelven un pelotón de soldados que siguen a estos fragmentadores. Así que los fragmentadores y los ingenuos son un peligro para cualquier iglesia. Pero el hecho de que este mensaje culmine en el verso 20 con una mención a Satanás implica que los fragmentadores y los ingenuos en una iglesia son instrumentos finalmente ¿de quién? De Satanás. Es decir, que en una iglesia local los fragmentadores y los ingenuos son el puente por el que Satanás camina tranquilo para pasar del mundo a la iglesia. Por eso es un peligro el fragmentador y el ingenuo en una iglesia. Y por eso Pablo, hermanos, pasa de hablar primero de los instrumentos de Satanás para finalmente tratar el asunto del que está detrás de esos instrumentos, es decir, de el autor intelectual de los daños en la iglesia, como los está exponiendo el apóstol Pablo. Y entonces Pablo, al hacer esto, procede de la misma manera en que Dios procedió en el Edén. Ustedes recuerdan en el Edén, en Génesis capítulo 3, que el Señor en los juicios por el pecado, ¿a quién juzgó primero? ¿A Satanás o a su instrumento? En el verso 14, al instrumento animal, a la serpiente animal. Pero en el 15, juzgó a la serpiente espiritual, prometiendo al Salvador que aplastaría su cabeza. Así que Dios procede en el juicio, primero juzgando los instrumentos y luego al que usa esos instrumentos, y Pablo hace lo mismo aquí. Primero ha juzgado, ha puesto a la iglesia en advertencia contra los fragmentadores y los ingenuos, pero finalmente tiene algo que decir sobre el que está detrás de esos fragmentadores y de los ingenuos, es decir, Satanás. Hermanos, por eso he titulado
en esta mañana, este sermón, el quebrantamiento del enemigo de la paz. Porque, hermanos, el enemigo de la paz es Satanás. Su nombre hebreo, Satanás, significa adversario. Y ya su nombre nos va diciendo que es enemigo de la paz. Es un adversario de la paz. Satanás aborrece la paz en la iglesia, aborrece la paz en los hogares, aborrece la paz entre las naciones. Es el enemigo número uno de la paz. Él busca fragmentar, busca la guerra en la iglesia, busca la guerra en los hogares, busca la guerra entre las naciones. Y además, la manera en que lo hace es de la manera más sutil. Él se disfraza, nunca se presenta en su verdadera naturaleza. Su otro nombre griego, diablo, significa falso acusador. Y esto es interesante, hermanos, porque este nombre diablo revela algo de su estrategia. Satanás nunca engaña presentándose en su naturaleza oscura y maligna. Siempre para engañar, para acusar falsamente, usará instrumentos que le hagan adecuado para presentarse allí donde quiere hacer daño. ¿No? Al principio, ustedes saben que en el Edén se presentó por medio de ¿qué? De un animal, una serpiente. En la parábola de el hombre que sembró la buena semilla, ¿a qué horas dice que el enemigo sembró la cizaña? En la noche, no en el día, en la noche. Él siembra en las tinieblas, donde no se ha visto. Siembra en la oscuridad, donde no se ha visto. También, en otra ocasión, se presentó en el rostro de un Pedro compasivo, ¿recuerdan? Diciéndole al Señor, no te acontezca esto. Y el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. También se presentó en el rostro de un Judas sin sospechas, porque todos dijeron, ¿seré yo? Así que nadie sospechaba de Judas. Se presenta como un ángel de luz y se presenta por medio de fragmentadores en la iglesia que aparentan piedad, como vimos hace 8 días, y a través de ingenuos bonachones en la iglesia. Pero nunca se va a presentar en su naturaleza maligna y oscura. Y hermanos, Satanás acusa a los hombres ante Dios, pero también acusa a Dios ante los hombres. ¿Con qué Dios os ha dicho? La diferencia, hermanos, es que Dios no puede ser engañado, pero ustedes y yo, sí. Miren ustedes en Job, cuando dice el capítulo 1 que los hijos de Dios, hablando de los ángeles, se presentaron delante de Dios, entre ellos, ¿quién venía? Venía escondidito entre ellos, ¿no? Inmediatamente Dios lo identificó. ¿De dónde vienes? Dios no puede ser engañado. Cuando se presentó en el rostro compasivo de Pedro, Jesucristo inmediatamente lo identificó. Apártate de mí, Satanás. Pero ustedes y yo no tenemos ese discernimiento. Por eso es que estas advertencias son buenas y precisas para nosotros. Nosotros sí podemos ser engañados. Satanás, hermanos, es un experto falsificador. Como afirmó Arthur Pink, Satanás no es un iniciador, es un imitador. El iniciador de todo, ¿quién es? Dios. Pero Satanás no es un iniciador, pero es un imitador. Dios tiene hijos y Satanás también quiere tener sus hijos. Dice la Biblia que Dios opera en sus hijos
Y también dice la Biblia que Dios opera en los hijos que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Dios tiene su Hijo unigénito y la Biblia dice que Satanás tiene al hijo de perdición. Dios planeó el misterio de la piedad y la Biblia dice que Satanás dirige el misterio de la iniquidad. Cristo es la luz del mundo y Satanás quiere presentarse como ángel de luz. Cristo tiene su iglesia y la Biblia dice que Satanás tiene su sinagoga de Satanás. Es un imitador, experto falsificador. Por eso, hermanos, tenemos que tener gran cuidado. Así que quiero que en el verso 20, hermanos, miremos acerca del quebrantamiento de este falsificador, de este enemigo de la paz. Y quiero que miremos tres cosas en el verso 20. Primero, la fuente del quebrantamiento del enemigo de la paz. La fuente del quebrantamiento del enemigo de la paz. Y leemos en el verso 20, y el Dios de paz aplastará. Hermanos, nótese que este versículo no subraya el tema de la paz de Dios, sino que este versículo subraya al Dios de paz. A ver, la paz de Dios es un tema en la Biblia, pero este texto no quiere hablar de la paz de Dios. Este texto quiere subrayar al Dios de paz. Nos presenta algo del ser de Dios. Así que, ¿qué nos dice este verso del Dios que quebranta a Satanás? Pues que es Dios de paz. Y hermanos, así Pablo le presenta a los romanos una iglesia obediente, una iglesia reconocida. Le presenta lo que yo llamo la paradoja del Dios de paz. La paradoja del Dios de paz. Recordemos que es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Hay cosas que a uno le parecen contradictorias, pero solamente en apariencia, porque realmente no hay contradicción. Pero una paradoja consiste en una noción en la que hay una aparente contradicción, pero que realmente comunica algo importante. Pues hermanos, en el verso 20 ustedes encuentran una paradoja. La paradoja del Dios de paz. ¿Cuál es la paradoja en el verso 20? Pues que el Dios de paz aparezca aplastando. Esa es la paradoja. Es decir, aplastar no parece un acto pacífico. ¿Me hago entender? ¿Me estoy comunicando, hermanos? Esta es la paradoja. El Dios de paz aplastará. Hay que resolver esa paradoja, porque aplastar, reitero, no parece muy pacífico. Eso nos tiene que enseñar algo el Dios de paz. Esa paradoja nos tiene que enseñar algo. Menos aún, hermanos, cuando en versículos anteriores Dios a través de Pablo ha dicho: apártense de. Apartarse de personas no parece muy pacífico. Y menos aún cuando sabemos que Pablo está pensando en el Edén al dar estas palabras, y en el Edén, ¿quién fue el primero que puso enemistad? Dios, no Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios fue el primero que puso enemistad. ¿Cómo es que ahora en el verso 20 se habla de Él como el Dios de paz, aplastando, mandando apartarnos de ciertas personas y poniendo en el Edén enemistad? Es una paradoja, ciertamente. Es decir, una aparente contradicción. Por eso, mis hermanos, es importante
contrastar nuestro concepto de paz o del Dios de paz con el concepto que Él tiene como Dios de paz. Para nosotros la paz, ¿qué es? Es ondear un pañuelito blanco y todos unidos. Ese no es el concepto de paz que tiene Dios. Dios no puede sacarle un pañuelo blanco a Satanás, a los mentirosos, a los que dañan su iglesia. Por eso, hermanos, esta paradoja nos tiene que ayudar a comprender quién es este Dios de paz. ¿Por qué, hermanos? Porque después del pecado, hermanos amados, después del pecado de Adán, no hay paz si primero no hay justicia. Importante esto, reitero. Una cosa es antes del pecado de Adán, pero después del pecado de Adán, no hay paz si primero no hay justicia. Y la justicia hace muchas cosas que son cruentas a nuestros ojos. Porque la justicia implica juicio, hermanos. Juicio en particular contra los pecadores y contra el pecado. A ver, recuerden ustedes las pieles del Edén. Sí, hermoso cuadro de la justificación. Pero no olvidemos los animales despellejados, ensangrentados en el suelo que Dios dejó para vestir a los pecadores. Sí, hubo paz con Adán y Eva ese día terrible, pero no sin justicia. El Señor nos manda a mirar también a los animales despellejados, ensangrentados y estando en el suelo. No hay paz sin justicia. Quiero que miremos un pasaje en Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Leamos la primera parte del versículo 17. Isaías capítulo 32, verso 17. Dice el versículo 17 así: y el efecto de la justicia será paz. Mis amados, no olvidemos esto. La paz verdadera, la que Dios provee, la que Dios da, nunca viene sin que haya primero justicia. ¿El concepto cuál es, hermanos? El concepto, o en el concepto de Dios, no hay paz sin que primero el mal haya sido destruido. No hay paz sin que el mal haya sido destruido. En el concepto de Dios. En el nuestro no. En el nuestro el pañuelito blanco es para todo el mundo. Y no hay problema. Y el malo no hay problema. ¿Verdad? En nuestro gobierno el pañuelo blanco es para todo el mundo. Para Dios no. Para Dios no hay paz si primero el mal no ha sido destruido, si no ha sido castigado con justicia. Por eso, hermanos, es que ustedes y yo a veces no tenemos paz porque queremos tenerla sin haber atacado primero nuestros propios pecados. Por eso no hay paz. Por eso tenemos ansiedades, preocupaciones. Porque el mal no ha sido primero tratado, aún entre nosotros los creyentes. Todo pecado que consentimos en nuestra vida, a la postre nos va a quitar la paz, porque en el concepto de Dios no hay paz si primero no se trata el asunto de la maldad. Cuando hay pecados amados en nuestra vida, o pecados ocultos, no puede haber paz. Y por eso, hermanos,
una iglesia como la de Roma, a quien Pablo le escribe, o una iglesia como la de Fontibón, no hallarán paz si no asumen este concepto. Fragmentándose, eso es un pecado. Ningún hogar tampoco va a hallar paz si se fragmenta, eso es un pecado. Fragmentar es un pecado. Fragmentar lo que Dios ha unido es un pecado. Y si no se trata de esa maldad, no va a haber paz. En las naciones pasa igual. Así que, hermanos, importante entender que el Dios de paz no descalifica todas las desuniones. Hay unas desuniones que Él ordena, como pondré enemistad entre ti y la mujer. Como separó Dios la luz de las tinieblas. Hay desuniones que Dios ha ordenado. No todas las desuniones Dios las descalifica, hermanos. Pero Dios sí aborrece todas las fragmentaciones en contra de la verdad. Y las ha prohibido. Toda desunión, toda división, toda fragmentación en contra de la verdad está prohibida por el Señor. No hay paz. Pero sí manda fragmentar, desunir aquellos vínculos con la mentira. ¿De acuerdo? Todo vínculo con la mentira el Señor ha mandado, fragmenten eso. Sepárense, desúnanse. Pero no contra la verdad. Eso nos ayuda a entender un poco, hermanos, por qué Jesús es llamado el príncipe de paz, ¿recuerdan? Y luego Jesús dice, no he venido a traer paz. ¡Qué paradójico! El príncipe de paz, diciendo, no he venido a traer paz, sino espada. Pues hermanos, ese es el problema de nuestro concepto de paz, no es el de Él. Mis amados, cuando el Señor Jesús dijo, no he venido a traer paz, se estaba refiriendo al concepto de paz que los hombres tenemos. ¿Cuál es? Unirnos en la maldad, unirnos en la incredulidad. Él vino a cortar esos tipos de vínculos. Incluso en una familia el Señor trae espada en ese tipo de paz que uno le llama paz. Si nos vamos a unir en la incredulidad, si nos vamos a unir en la maldad, el Señor viene a traer espada y corta con esa espada ese tipo de unidad maligna. Esa es la paz que el Señor no vino a traer. Unidad en la incredulidad no, Él vino a romperla. Por eso en un hogar, cuando un solo miembro del hogar cree en Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor? Cortó la paz falsa que tenía ese hogar, uniéndose en incredulidad, y sacó a uno. Y a ese uno lo unió con la verdad. Y ese uno tiene paz, pero la paz de Dios. Pero en nuestra paz, rico vivir juntos en incredulidad, en la maldad. Esa es nuestra paz. Que nadie nos diga nada. Que podamos hacer lo que se nos dé la gana todos juntos y que nadie diga nada. Esa no es la paz de Dios. Dios fue claro, separó la luz de las tinieblas. Esa paz Él no la vino a traer. Él vino precisamente a cortar ese tipo de paz. Y vino a traer verdadera paz, que es unir al ser humano con la verdad, con Dios. Mis hermanos, en este sentido, y mirando otra vez el verso 20, volvemos a Romanos 16, el Dios de paz aplasta. Esa es la paradoja del Dios de paz. Solo el Padre de la verdad puede quebrantar al padre de la mentira. Muy bien. Hasta ahí, hermanos, entonces, la fuente del quebrantamiento del enemigo de la paz. ¿Quién es la fuente? El Dios de paz. Solo el Dios de paz puede quebrantar al enemigo de la paz. Y lo hace en una paradoja que acabamos de explicar. Porque no hay paz sin primero
establecerse la justicia. Por eso cuando uno escucha a veces, hermanos, términos como la ley de justicia y paz, no hay justicia. En esa declaración no hay justicia. Por lo tanto, no puede haber paz. Pero la gente sigue creyendo que es justicia y que es paz. No el Señor. Para el Señor, la paz viene solamente al quebrantar el mal. Comenzando por su cabeza, Satanás. No hay paz si el mal no está destruido. Y el Dios de paz es el único que puede hacer esto. Ahora veamos el tiempo de su quebrantamiento. Ya vimos la fuente del quebrantamiento, el enemigo de la paz. Ahora veamos el tiempo del quebrantamiento del enemigo de la paz. Sigamos con el verso 20. Y el Dios de paz aplastará, y miren, en breve a Satanás. Y eso nos habla del tiempo de su quebrantamiento. Recordemos, hermanos, que el quebrantamiento, el aplastamiento de Satanás fue prometido ¿desde dónde? Desde Génesis 3:15. Y se nos dice en Colosenses que en la primera venida de Cristo, en efecto, Satanás fue vencido. Pero también se nos dice que en el futuro escatológico, Satanás finalmente será enviado al lago de fuego por los siglos de los siglos. A veces, hermanos, uno no entiende por qué este tipo de cosas van ocurriendo así. Es decir, lo que hemos denominado el ya y el todavía no. Satanás ya fue vencido y no hay duda de eso. Pero por alguna razón bíblica, el Señor se toma sus tiempos como Dios soberano. Y aunque ya fue vencido, eso es un decreto que no puede Satanás ni ningún enemigo de Dios revertir. Los efectos plenos de tal decreto se producirán en el futuro. En un sentido ya podemos decir que Satanás fue vencido. En otro, que será vencido. Y en otro, que está siendo vencido. Nuestra salvación, hermanos, ¿ya es un hecho? Sí. ¿Pero ya tenemos la plenitud de la salvación? No. ¿Estamos siendo salvados todavía? Sí. ¿Notan, hermanos? Ya y todavía no. Y algo similar está pasando con el quebrantamiento de Satanás. Es decir, hermanos, hay un sentido en el que en el verso 20, el tiempo de su quebrantamiento es presente. Presente. Hay un sentido en el verso 20 en el que Pablo le habla a la iglesia de Roma y le transmite una promesa de quebrantamiento de Satanás en el presente de la iglesia de Roma. Es decir, hay un sentido muy actual de lo que Pablo está diciéndoles a los hermanos aquí en Roma. Y hermanos, es que Dios quebranta a Satanás cada vez que una iglesia permanece unida. Cuando una iglesia cierra filas de unidad, en ese instante, en un sentido, Dios en el presente está aplastando a Satanás. Mis hermanos, cada vez que una iglesia cierra filas y huecos de desunión, el enemigo no tiene por dónde destruir, dañar, fragmentar. Entonces, en un sentido muy real y muy presente, Dios está quebrantando a Satanás cuando una iglesia permanece unida. Cuando una iglesia protege el ósculo santo. Cuando todos los hermanos se besan santamente unos a otros en
símbolo y señal de unidad, de amor fraternal, de armonía. Pero allí donde hay un punto de desunión, ahí hay una puerta abierta para Satanás. Mis hermanos, pongamos en mente la situación de la iglesia en Roma. Pablo les alabó en el verso 19. Les dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Eso implica, entre otras cosas, que esta es una iglesia que permanecía unida, aunque tenía problemas. Hay capítulos anteriores en donde ciertamente hay problemas. Pero es una iglesia, en todo caso, que ha sido obediente en detectar a los que causan divisiones, a los fragmentadores, y apartarse de ellos. Y Pablo les anima a seguir siendo sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. El asunto, hermanos, es que una iglesia unida, tal vez la de Roma, es un instrumento en las manos del Dios de paz para darle una lección ¿a quién realmente? A Satanás. Hermanos, esto es curioso. Recuerden Job. Uno cuando comienza leyendo Job, uno comienza percibiendo que la lección es ¿para quién? Para Job. Por lo menos hasta el capítulo 38, uno lo que percibe es que la lección que Dios está dando es para Job. Pero termina en el libro. ¿Quién realmente termina aleccionado? Dios sigue siendo Dios. Job no perdió su salvación, sufrió, lloró, reprochó, pero siguió siendo hijo de Dios y Dios lo protegió hasta el final. Entonces, ¿quién se llevó la gran sorpresa? Satanás fue aleccionado. Satanás aprendió, no se puede con un creyente fiel. No se puede con un protegido de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Es Satanás el que finalmente sale aleccionado de estos tratos de Dios. Pero muy triste, hermanos, cuando Satanás concluye, pude con esta iglesia. Muy triste. En Job, Satanás creyó que podía con Job, pero finalmente se dio cuenta que la protección de Dios estaba con él. Y se dio cuenta que Job era un verdadero creyente íntegro. No pudo. Va y tienta al Señor Jesús. No pudo. Dice, se apartó por un tiempo. Y Satanás no puede con una iglesia que permanece unida. Pero muy triste si Satanás puede decir, pude con esa iglesia. Pude con este que va a la iglesia, que canta, ofrenda y se sienta a escuchar la palabra. Así que, mis hermanos, Pablo le hace un llamado a la iglesia de Roma a cerrar filas de unidad, para que al final el gran aprendiz, el aleccionado sea Satanás. Pero mis amados, eso solamente se logra cuando una iglesia cierra filas de amor, de unidad, de armonía. Cuando todos tenemos la libertad de darnos ósculo santo con todos. Pero cuando uno tiene un hermano en mente, o dos, a quienes no puede uno acercarse a darles un ósculo santo, cuidado. El enemigo lo sabe.
tiene una puerta, una posibilidad ahí. Un creyente que no está en paz con todos sus hermanos es una posibilidad para Satanás. Pero donde no ve, va a la izquierda, hay hermanos unidos. Va al norte, hay hermanos unidos. Va al sur de la iglesia, están unidos. En el oriente, en el occidente, hay unidad. No tiene por dónde entrar. Es aplastado inmediatamente por el Dios de paz bajo los pies de esa iglesia. Así que, mis amados, el verdadero dominio sobre Satanás, dominio de aplastar, hermanos, el verdadero dominio cristiano sobre Satanás es confiar en el Dios de paz y acabar con el chisme, porque el chisme desune la iglesia. El verdadero dominio sobre el enemigo es acabar con las murmuraciones en la iglesia, porque la murmuración desune a la iglesia. El verdadero dominio sobre Satanás es dejar de mirarse tanto a uno mismo y empezar a considerar a los demás como superiores a uno mismo, para servirles, para pasar por alto alguna ofensa. Algún no me saludó, pero ¿quiénes somos nosotros? Si cuando nos reunimos es el día del Señor, no el día de Andrés. Si no me saludan, ¿quién soy yo para que me saluden? O para que digan o no digan de mí, si es el día del Señor, no es el día de Andrés. Pero a veces nos congregamos como si fuera nuestro día. En el domingo me tienen que decir, y me tienen que saludar, y no me pueden decir, y no me pueden dejar así. No es nuestro día, hermanos. Y pequeñas cosas fragmentan la iglesia poco a poco. Son oportunidades para el enemigo de entrar, de dañar la iglesia del Señor. Hermanos, el verdadero dominio cristiano sobre Satanás es dejar de ser ingenuos, fragmentadores, querellosos, quejones por todo. Esta es la guerra espiritual verdadera. No es cultos de guerra espiritual para aplastar a Satanás. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Este es el dominio verdadero sobre Satanás. Lograr una iglesia unida en santidad, en donde no se le dé cabida al enemigo para venir a dañar la unidad que el Espíritu Santo ha provisto a su iglesia. Acompáñenme a un pasaje, 2 Timoteo capítulo 3. Miremos verso 3. Voy a leerlo a favor de ustedes desde el verso 1. Dice así: también debes saber esto, 2 Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira el verso 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, en el verso 3, yo les decía hace poco que uno de los nombres del enemigo de la paz es diablo, en griego. Pues el nombre diabolos aparece en el verso 3. ¿En qué palabra? Calumniadores, muy bien. Calumniadores. Literalmente, habrán hombres diabolos. La palabra diabolos como nombre siempre y exclusivamente se le aplica a Satanás. Pero como adjetivo, no como nombre, sino como adjetivo, se le aplica a los hombres que a través de calumnias,
traen fragmentación. Por eso se les llama a esas personas como diabolos. Miren otro pasaje, Tito. Porque usted dirá, bueno, esos son los del mundo. ¿Y en la iglesia podrán haber diabolos? Pues miremos Tito, capítulo 2. El versículo 3 dice así: las ancianas, entiéndase hermanas con experiencia en la iglesia, asimismo sean reverentes en su porte, no diabolos, no diablas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la tendencia con su boca a fragmentar. Entonces Pablo le llama a la mujer: cálmense, no sean diablas, no sean esclavas del vino, maestras del bien. Pero los hombres también tenemos la tentación del chisme, la murmuración, ser diablos, fragmentar la iglesia. Y como Satanás es el enemigo de la paz, a veces haya, incluso en las iglesias, pequeños diabolos o diablas, personas que con sus labios fragmentan a los mejores amigos. Otra vez, mis amados, la verdadera guerra espiritual no es machacar la cabeza del diablo en ayunos de todo un día, en una procesión de guerra espiritual que parece más un culto de brujería. La guerra espiritual, hermanos, es ser santos. Donde hay santidad, Satanás no puede entrar. Donde hay amor, Satanás no puede entrar. Donde hay unidad, Satanás no puede entrar. Es vencido, es machacado, es quebrantado, es humillado, es aplastado por el Dios de paz. Hermanos, recuerdo hace muchos años haber acompañado a mi papá a una iglesia, hace muchos años, muchos. Y recuerdo que en esa iglesia estaban en medio de una guerra espiritual. Y ahí estaban todos fuera de sus bancas, diciendo cosas que no entendía, y dando vueltas todos y machacando a Satanás. Y vi a uno de ellos fervoroso, hablando en contra de Satanás, machacándole sus orejas y su cabeza, dando vueltas, y en esos mismos días dejó embarazada a una muchacha de la iglesia. Eso es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la santidad, hermanos. Una iglesia que entra en guerra espiritual es una iglesia santa. Es una iglesia que combate su pecado, su desunión, soluciona sus problemas, ama al prójimo, considera a los demás como superiores al mismo. Y es cuando Dios aplasta a Satanás bajo los pies de esa iglesia. Eso es guerra espiritual. Eso es el verdadero quebrantamiento de Satanás. No se lleve usted una idea que no es de lo que es la guerra espiritual. Y hermanos, pregunto, ¿qué sentido tiene orarle al Dios de paz cuando estamos en guerra? ¿Qué sentido tiene decir: Dios de paz, te agradezco por este día, cuando en nuestro corazón no podemos darle ósculo santo a un hermano o a una hermana en la iglesia? No tiene ningún sentido, hermanos. Es lo más incoherente y vergonzoso cuando uno va a orar. No nos permitamos eso. Y entonces el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Mis hermanos, cuando oren al Dios de paz, asegúrense de que tienen paz con sus hermanos, porque si no, mejor órenle a Ares, el dios de la guerra griego.
Él les va a dar fuerzas para la batalla contra sus hermanos. Órenle a Marte, la versión romana de Ares, que es el dios de la guerra, que les va a dar potencia para pelear contra sus hermanos. Pero el Dios de paz quiere aplastar a Satanás con la unidad de la iglesia. Si es el Dios de las Escrituras, debemos estar en paz con los hermanos, amarnos los unos a los otros, dejar el egoísmo y estar pensando solo en nosotros, y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y entonces el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero Ares nos va a acabar. El Dios de paz quiere acabar a Satanás y unir a su iglesia. Así que, hermanos, antes de pasar a nuestro tercer y último punto, quiero citar al hermano Juan Calvino. Hablando del tiempo de este quebrantamiento, él dice: no se refiere solamente al último día, cuando Satanás sea totalmente quebrantado, sino a que, como Satanás siembra por todas partes confusión terrible, como si estuviera desencadenado, el apóstol les dice que muy pronto el Señor vencerá totalmente y lo pondrá, por así decirlo, bajo sus pies para que ellos lo pisoteen. Mis hermanos, ¿queremos ver a Satanás dominado? Bueno, no es algo que nosotros podamos lograr, porque solo el Dios de paz lo ha logrado y lo logrará. Pero sus pies pueden ver al enemigo sometido si estamos en unidad. Alguien más dijo: este tiempo no tiene que ver con la escatología, sino con la acción de Dios que liberará del propósito de Satanás para inquietar y dividir la iglesia en aquel tiempo. Mis amados, en cuanto al tiempo entonces del quebrantamiento de Satanás, es hoy, en un sentido. Pero depende de nuestra obediencia, hermanos, de nuestro amor para con nuestros hermanos. Y por último, veamos el modo, la forma de su quebrantamiento. Ya vimos la fuente de su quebrantamiento, el Dios de paz. Ya vimos el tiempo de su quebrantamiento, en breve. Y ahora veamos el modo de su quebrantamiento. Y seguimos leyendo en el verso 20, volvemos a Romanos 16. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí hay una parte de la forma. La otra parte de la forma está en lo que sigue: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y mis hermanos, aunque en el punto anterior ya vimos algo de la forma de este quebrantamiento, aplastamiento de Satanás, que era cerrar ¿qué? Filas de amor y de unidad. Vamos a profundizar un poco más. Los pies de los creyentes. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué son los pies de los creyentes? Hermanos, no tenemos que haber pasado por un curso de exégesis para entender que aquí pies es una metáfora. Lo físico no puede aplastar a un ser invisible. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo físico, estos pies no pueden aplastar a un ser invisible. Es obviamente una metáfora. Los pies de los creyentes aquí son una metáfora. Las personas no pueden esperar que al tomar este texto literalmente e intentar pisotear a Satanás, a él le vaya a doler una oreja o un dedo. Es un ser invisible. Es un reino espiritual. Los pies aquí entonces tienen que ser una metáfora de algo espiritual, porque lo espiritual sí aplasta algo espiritual, si hay necesidad de hacerlo.
¿Y qué son los pies entonces de los creyentes? Es una metáfora de la unidad en la iglesia. Sus pies, bien firmes, bien cimentados, bien parados, unidad. Es una metáfora de la unidad. Es como si Pablo estuviera diciendo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo su unidad. ¡Qué promesa tan preciosa! Es como si en nuestros hogares, haciendo una aplicación, el Señor dijera, padres, esposos, hijos van a permanecer unidos. Y Dios va a aplastar a Satanás bajo su unidad. En un hogar también pasa. Pero en un hogar dividido, reina Satanás. En una iglesia dividida, Satanás haya campo para hacer lo que quiera. Así que los pies son una metáfora, hermanos, de la unidad obediente de la iglesia. Entonces, hermanos, los instrumentos de Dios en la iglesia son los creyentes que permanecen unidos. Es el creyente que pasa agravios. Porque, hermanos, para poder mantener unidad, no podemos a toda hora tener un pañuelo arriba. Ya lo vimos. La paz cristiana es un efecto de haber primero acabado con el mal. Por eso a veces dos hermanos no tienen paz, porque o alguno de ellos dos o los dos quieren seguir en su maldad, en su orgullo, en su arrogancia. Mis hermanos, en nuestros hogares, los problemas maritales se acabarían si cada uno de nosotros decidiéramos, bueno, no voy a insistir en mi punto, pues, o porque tengamos que pelear todo el tiempo. Bueno, sufro el agravio, está bien. Hermanos, si tuviéramos esa actitud, Satanás no tendría por dónde entrar. Igual en la iglesia. Pero como todavía somos tan arrogantes y no nos pueden tocar, tenemos una gloria, una dignidad. Si nos mienten, si nos dicen, si nos saludan mal, si no nos saludan, mis hermanos, esos problemas son una oportunidad para Satanás. Entienda el peligro para su hogar y para esta iglesia, por favor, hermano, por favor. Entienda lo que está en juego, si no, no existiría el verso 20. Afirmemos nuestros pies en unidad. Así que solo el Dios de paz puede aplastar a Satanás, pero lo hace a través de ¿cuáles pies? No los de él. A menos de que entendamos que los creyentes somos también parte del estrado de sus pies. Lo hace a través de sus pies y los míos, de su obediencia y mi obediencia, de su unidad y mi unidad. Y hermanos, los pies de los cristianos que pueden ver a Satanás bajo ellos son los que protegen la unidad de la iglesia. Ninguno que fragmente la iglesia del Señor verá a Satanás bajo sus pies, sino sobre su cabeza. Y hermanos, aunque un modo es los pies de los cristianos, el modo como Dios quebranta a Satanás, el otro modo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un buen fin de esta sección. Porque, hermanos, toda victoria contra el enemigo finalmente se debe no a su obediencia, ni a la mía, que es imperfecta, sino a la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y mis hermanos, quisiera aquí mencionar algo importante también. Porque finalmente es la gracia del Señor la que nos va a dar fortaleza para permanecer unidos. Es la gracia de Dios. No es que usted sea muy bueno ni yo.
Por más que nos esforcemos, es la gracia de Dios la que hará posible que haya unidad. Pero hermanos, quisiera decir que ni siquiera Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino dijo: el Señor te reprenda. Impresionante. Me preocupa mucho las iglesias que van hablando de Satanás así y asá, sin restricciones, como si el enemigo fuera a perder con lo que uno le dice, como si se perdiera algo de él y de su naturaleza maligna con lo que uno le diga. En estos temas, hermanos, hay que tener también una medida de reverencia, no con Satanás, sino con el único que puede acabar con él. Me preocupan las iglesias que hablan sin medida de Satanás en formas en que les va a traer consecuencia a ellos. Ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra él. Entonces eso nos habla de la gracia de Dios. Eso nos habla, hermanos, que no tenemos que ignorar a Satanás, pero que la manera de enfrentarlo no es envalentonarnos contra él. Que el Señor te reprenda. Y cuando usted diga eso, lo está diciendo porque se apartó de su pecado. O no va a haber ningún quebrantamiento del enemigo. Porque no hay paz si primero no hay justicia. Cuando usted vaya a pedirle al Señor: Señor, reprende al enemigo que está dañando mi iglesia, usted apártese de su pecado y entonces usted aportará su paz. Porque es muy fácil mirar a otros, ¿verdad? Y juzgar a otros. Pero cuando usted diga: Señor, repréndelo tú, aparte usted del pecado, para que Dios en justicia obre su paz, el Dios de paz. Y hermanos, la gracia del Señor Jesucristo es la que puede lograr cosas que para nosotros serían, hermanos, imposibles. Es imposible para nosotros perdonar, pasar un agravio o considerar a otro como superior. Pero la gracia del Señor puede con todo eso. Pero la pregunta es: ¿nos estamos aprovechando de su gracia? Hermanos, esto tiene un costo. Tenemos vidas de oración de lunes a lunes, de domingo a domingo. Tenemos tiempos con el Señor de meditación profunda de su palabra. Nos estamos aprovechando de su gracia para poder perdonar a los que nos ofendieron, para poder considerar a los otros como superiores a nosotros mismos, para sufrir un agravio. Sin la gracia del Señor, solo quedan las buenas intenciones. Recuerden, hermanos, la conquista de Jericó. ¿Acaso el Señor les mandó a ellos destruir los muros de Jericó? No, el Señor sabe que hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que solo Él puede hacer. Lo que le dijo al pueblo fue: denle vueltas. Yo me encargo de los muros, pero ustedes sean obedientes. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no hubiera dado sus 13 vueltas? Porque fueron 13, ¿no? Fueron 13. No 7 vueltas, como dice la cancioncita, 13. ¿Ustedes creen, hermanos, que en vísperas de una batalla dar vueltas a una ciudad es una buena estrategia militar? No lo es por ningún lado. Es contrapronóstico. Darle vueltas a una ciudad no logra nada. Pero el Señor dijo: hagan eso. Bueno, démosle vueltas. Conquista efectiva. Hermanos, uno tiene que obedecer en lo que Dios dijo que hay que obedecer. Perdonen, ámense los unos a los otros, desen ósculo santo. Yo hago el resto. Yo los voy a hacer crecer, los voy a fortalecer. Ustedes manténganme el ósculo santo. Eso es darle vueltas a Jericó. Pero uno no sabe, hermanos,
¿Cuánto efecto poderoso puede desencadenar un ósculo santo a un hermano con todo el corazón? Y también, ¿cuánto daño no darlo a alguien? Termino, hermanos, con esto. Unas aplicaciones finales. Hermanos, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Cristo logró la paz mediante la cruz, hermanos. Logró la paz entre Dios y nosotros. Cristo unió lo que estaba fragmentado. Dios y su verdad ahora son nuestras. Lo que estaba fragmentado, Dios, el Señor Jesucristo, lo unió. Pero nos desunió a la vez ¿de quién? De Satanás y de sus mentiras. Su gracia entonces puede ayudarnos, si logró eso. También su gracia nos puede ayudar a perdonarnos los unos a los otros, a mantener la fraternidad, a no insistir en nosotros, en amar al prójimo, para que Satanás sea aplastado. Es la gracia del Señor la que nos transforma, pero la estamos usando, hermanos. Hermanos, no nos permitamos ser instrumentos de Satanás en la iglesia. No seamos fragmentadores, no seamos ingenuos. Seamos instrumentos del Dios de paz. Y el Dios de paz trae paz como efecto de la justicia. Queremos paz. Combatamos contra nuestros pecados. Y el orgullo es uno serio. Y hermanos, lo que es cierto de la unidad de la iglesia, también es cierto de la unidad de nuestros hogares. Igual. El enemigo quiere hallar un hueco donde entrar. Pero en una familia que está unida y compacta, el enemigo no tiene por dónde entrar. Hijos queridos que están aquí. El enemigo querrá usarlos a ustedes para desunir la familia. Esposos amados, el enemigo querrá usarlos para fracturar su familia. Esposas, el enemigo querrá usarlas para destruir su familia, en diferentes formas. Miren, les voy a dar una clave sencilla. Si usted no puede sentarse cada día en el comedor a cenar con su familia con tranquilidad, libertad y adorar al Señor, el enemigo ganó ventaja sobre su hogar. No permitan, padres, que sus hijos cenen en sus cuartos. El enemigo gana ventaja. Esposos, el enemigo quiere ganar ventaja con fornicaciones, adulterios, pornografía, lujuria, lascivia. Combatan eso. No dejen al enemigo entrar a desunir. Hijos queridos, sus amigos de universidad no valen más que sus padres. Háganlos a un lado y vuelvan a cenar con sus padres en el comedor. Adoren al Señor, unidos, y no le den cabida al enemigo. Y amigo que nos acompaña en esta mañana, tal vez te quedó la idea con esta enseñanza de que ser pacífico te salva, de que ondear un pañuelo al aire te salva. Pues no, tener al Dios de paz te salva. Tener al Dios de paz como tu Dios te salva, no ser pacífico. Habrá muchos pacificadores en el infierno. Si buscaste paz contigo mismo y con otros antes que buscar la paz con Dios, estarás en el infierno, con todo y sentirte bien en esta vida contigo mismo. Falsa paz. La verdadera paz es el efecto de la justicia. Mata tus pecados en la cruz de Cristo.
cree en Jesucristo y tendrás paz verdadera. Y si no, con todo y ser pacificador y estar bien contigo mismo, irás al infierno. Solo hay un Dios de paz. Y Cristo es el único que puede lograr la paz entre el Dios de paz y estos pecadores. De lo contrario, no conocerás al Dios de paz, sino la ira de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios de paz. Oh Dios de paz, ayúdanos, porque en nuestro corazón todavía hay un guerrero contra tu paz. Guárdanos, ayúdanos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha sido derramada en nosotros. Te lo pedimos por medio de Jesús. Amén.